Bueno, yo conozco el mundo de la ayahuasca en 1993, que es cuando tomo por primera vez, y tengo conocimiento de esta bebida por mis hermanos, que todos ellos ya la habían tomado, y me animan a que vaya, que me va a venir muy bien. Y pues bien, voy en el año 93, entre el 93 y el 95 tomo 4 veces, y en el 95 tengo una experiencia fuerte, potente, que me obliga a parar un poco y repensar qué es lo que me había pasado, ¿no? Un poco. Y así es como, con el tiempo, luego acabo estudiando antropología, hago el doctorado y inicio la tesis doctoral dedicada a la ayahuasca, en cierto modo tratando de entender qué es lo que me había pasado en aquellos primeros años, ¿no? Cuáles habían sido lo que de manera indefinida califico de efectos de la ayahuasca, ¿no? Entonces, bueno, pues para tratar de entender esos efectos, en cierto modo hago una tesis doctoral y que acabo titulando La vida como proceso de sanación, chamanismo alto amazónico en España en torno a la ayahuasca. Creo que es más o menos ese es el título. Bueno, yo comienzo haciendo la tesis doctoral con el propósito de entender el trabajo que hacen los chamanes, ¿no? Los chamanes, y me refiero como chamán a la persona que guía la ceremonia. Yo llamo chamán, es un término académico que empleo para designar a esas personas que toman la responsabilidad de dar planta a otros y que, en mi opinión, tienen la capacidad para interactuar con el mundo de los espíritus, fuerzas o energías, y para mediar entre el mundo espiritual y un grupo humano, ¿no? Que es el conjunto de personas que están en la ceremonia, ¿no? Para mí esos son chamanes. Entonces, bueno, la tesis doctoral está orientada a tratar de saber cuál es la intención que guía el trabajo de los chamanes, cuál es su discurso, ¿no? Acerca de lo que ese discurso que rodea lo que es la ayahuasca y para qué sirve la ayahuasca, etcétera, etcétera, y qué es lo que hacen realmente en las ceremonias, ¿no? Pues tratar de ver si todo eso tiene una coherencia, y luego también, obviamente, alrededor de todo esto, pues bueno, uno va obteniendo comprensiones de todo lo que es el mundo que rodea a la ayahuasca, que para mí se podría definir como un mundo que pertenece a una cosmovisión de tipo animista, que es un tipo de cosmovisión que no es el tipo de cosmovisión que existe en nuestra sociedad y que requiere de cuidado, ¿no? A la hora de ser introducido en este mundo, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante todo tipo de protocolos, de filtros previos, ¿no? Así como luego todo lo que es la fase de integración posterior a las ceremonias, ¿no? Somos occidentales, con las plantas tenemos acceso a un mundo muy ajeno al nuestro, y entonces es muy importante luego saber integrar esa experiencia. Yo creo que los chamanes son personas muy racionales, es decir, tienen una lógica de actuación y son tan racionales como cualquier otro ser humano. A comienzos cuando se empieza a estudiar a los chamanes, se los empieza describiendo como personas que son casi personajes como locos, ¿no? Personas con patologías mentales, ¿no? Esta es un poco la forma que tiene Occidente de entender a estas figuras. Pero es paradójico como, al mismo tiempo que se los describía como enfermos mentales, al mismo tiempo se decía de ellos que eran sanadores y que sanaban a otros. Entonces, sí que en el trabajo de campo he llegado a entender, creo yo, la relación que existe entre lo que dicen y lo que hacen y los efectos que se producen en las ceremonias. Creo que hay que poner en valor lo que es el conocimiento que rodea a su uso, ¿no? Lo que podemos llamar su contexto ceremonial, ¿no? Para mí es clave para entender cuál es el efecto final. Y que este contexto que rodea su uso, pues explica muchas cosas, ¿no? Que podemos observar, ¿no? Muchas veces se dice que la ventaja que tienen los chamanes indígenas respecto a los chamanes occidentales es que los chamanes indígenas llevan ciertas cosas de serie, ¿no? Entonces, a veces los occidentales parecen tener más dificultades en trabajar con esa mentalidad animista, ¿no? Que es la mentalidad que pide
que pide ser usada cuando se usa la ayahuasca, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un occidental puede llegar a asimilar y emplear una cosmovisión animista? Pues es complicado, porque hay personas que utilizan la ayahuasca desde distintos puntos de vista, ¿no? Hay psicoterapeutas que utilizan la ayahuasca y hay personas que se han formado como chamanes en la selva. Yo entiendo que los psicoterapeutas que emplean la ayahuasca tienen como un techo que no pueden atravesar, ¿no? Y es un poco el techo que procede de su propia formación académica, ¿no? y de su cosmovisión dualista, ¿no? Mientras que aquellos occidentales que han ido a la selva, sí que es posible que hayan podido entender y adentrarse e identificarse con esa cosmovisión animista, y sí que es posible que la puedan, digamos, desplegar enteramente en una ceremonia de ayahuasca. Hay situaciones límite en las ceremonias de ayahuasca en la que el guía tiene que apostar por una forma de ver el mundo o la otra, ¿no? Es decir, el que es psicoterapeuta, el que ya tiene una formación de psicoterapeuta, que puede ser psicólogo o psiquiatra y está utilizando sustancias psicoactivas, cuando se llega a esa situación límite, por lo general se decantará por una perspectiva, digamos, occidental de cómo resolver los problemas que surgen en una ceremonia, y los enfocará desde un punto de vista, digamos, mental y psicológico. Mientras que aquella persona que se decanta por la perspectiva animista empleará herramientas y técnicas y una racionalidad propiamente animista y enfocará los problemas que surgen en la ceremonia de forma enteramente distinta. Pero creo que al final siempre lo que acaba pesando, sobre todo en situaciones, digamos, en situaciones límite en las ceremonias, lo que acaba pesando es lo que yo llamo más o menos la cosmovisión materna, ¿no? Es decir, lo que uno ha mamado de pequeño, ¿no? Entonces sí que podemos desarrollar una capacidad, podemos desarrollar lo que se podría denominar un proceso de chamanización, ¿no? En el que vamos desplegando estas facultades. Pero entiendo que en la formación chamánica uno entra en un territorio que no controla realmente. Uno se hace chamán por un motivo y puede acabar, digamos, orientándose en otro sentido totalmente distinto, ¿no? Es decir, hay chamanes que nacen y hay chamanes que se hacen. Los chamanes que se hacen pueden querer ser chamanes por deseo de curar a sus semejantes, por ejemplo, de servir a los demás. Pero en el proceso de formación, ir descubriendo, a medida que van dietando plantas, ir descubriendo que realmente lo que ellos desean es, tienen un afán de poder, tienen un afán de protagonismo, es lo que se suele denominar, tienen, digamos, un ego potente, y en el fondo van descubriendo que lo que quieren básicamente es servirse de los demás, más que servirlos, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que una persona se acaba convirtiendo en un brujo, ¿no? El proceso de formación implica una transformación personal tan profunda que uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo acaba, ¿no? Los primeros testimonios de uso de la ayahuasca los tenemos a través de informes de jesuitas a partir del siglo XVIII, mediados del XVIII, que hablan del uso de la ayahuasca, pero no solo de la ayahuasca, del tabaco, por supuesto, piripiris, daturas, en fin. Ahí lo que se muestra es, digamos, cuál es la naturaleza del chamanismo alto amazónico, que es el empleo de muchísimas plantas maestras, tanto psicoactivas como no psicoactivas. Entonces, entre ellas se menciona la ayahuasca. Y, curiosamente, esos primeros testimonios, digamos, reflejan muy bien lo que debía ser el uso precolombino, ¿no? de la ayahuasca, y al mismo tiempo son testimonios que describen prácticas muy actuales hoy en día. Es decir, yo entiendo que las prácticas, las supuestas prácticas precolombinas en torno a la ayahuasca no han debido variar mucho respecto a las prácticas que hoy en día encontramos en cualquier parte del mundo, ¿no? Todo procede de un tronco común indígena, de los pueblos originarios que manejaban la ayahuasca,
Y realmente la esencia del manejo de la ayahuasca, desde esa cosmovisión animista y desde ese conocimiento chamánico, eso se ha mantenido. Vamos, no, es que no puede ser de otra manera, a mi modo de ver, ¿no? Bueno, yo creo que ahí el término neochamán se emplea por lo general en un sentido despectivo, ¿no? Para estigmatizar y descalificar determinadas prácticas. Yo creo que es un término que no tiene mucho sentido porque creo que a lo que hay que ir es ir a analizar la esencia de la práctica, es decir, si estamos ante, es decir, observar si una persona es chamán o no es chamana, chamán o no chamán. Y la cuestión es que muchas veces se utiliza el término neochamán cuando realmente no se sabe ante quién se está. Entonces es muy sencillo utilizar un término que se usa de forma muy genérica para etiquetar determinadas prácticas sin entrar a fondo a entender la naturaleza de esas prácticas, ¿no? Yo llevaba ya varios años asistiendo a ceremonias de ayahuasca, tratando de entender lo que hacían los chamanes, pero había llegado a un punto en el que me sentía saturado, ¿no? Había observado muchas ceremonias, muchísimas horas, me había entrevistado con muchas personas, pero sentía que me había quedado estancado en la investigación, que no progresaba. Entonces, en un momento dado, decidí acudir a una ceremonia de ayahuasca sin mi libreta de notas, sin mi grabadora, y ir únicamente con una maraca y con 2 o 3 objetos más, y ponerlos cerca de mí a modo como de altarcito, ¿no? Y participar en esa ceremonia pensando solo en mí, ¿no? Sin pensar en los participantes, ¿no? Porque automáticamente lo que siempre hacía cuando entraba en una sala era observar cuántos participantes había, hacía censos mentales por edad, por sexo, trataba de retener sus motivaciones, en fin, ¿no? Pero bueno, llega un punto en el que decido olvidarme de todo y centrarme solo en mí. Y en esa ceremonia sí que noté un cambio, digamos, cualitativo en mi comprensión de la ceremonia, ¿no? Justo cuando fui sin intención de analizar la ceremonia, sin intención de registrar datos, me quité el reloj de la muñeca, me olvidé de todo, ¿no? Sino me centré en la propia experiencia, digamos que empezó a fluir aquello de forma distinta y curiosamente me sentí por un lado más comprometido en mi trabajo como investigador en torno a la ayahuasca, pero también me sentí mucho más comprometido con la propia planta, ¿no? Y entonces como que se unieron los dos trabajos, ¿no? Y para mí desde entonces no ha habido distinción, ¿no? Yo siempre que voy a una ceremonia voy siempre para hacer un doble trabajo, ¿no? Un trabajo para mí y como investigador, y son como 2 caras de la misma moneda que ya no se pueden disociar. Creo que para entender de manera cabal la ayahuasca hay que emplear tanto la cabeza como el corazón, ¿no? No se puede enfocar el análisis de algo tan complejo como la ayahuasca solo desde un centro, ¿no? Yo creo que lo mismo que se piensa con la cabeza también se piensa con el corazón. Es más, a día de hoy creo que es más importante la guía que marca el corazón y no la cabeza, porque digamos que el mundo académico está lleno de teorías, pero teorías sin corazón. Entonces yo creo que las verdaderas teorías, las buenas teorías, son las que tienen ese corazón, y la planta tiene la virtud de conectarme, ¿no? Con lo que yo creo que es lo humano de la investigación, ¿no? De las teorías. Cuando se intenta introducir en el mundo académico un tema de estudio como es prácticas espirituales de carácter chamánico unido a sustancias psicoactivas, se pueden encender muchos pilotos rojos de alarma, ¿no? Porque, digamos, el referente más claro, por lo menos en la antropología, es Carlos Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda fue antropólogo, fue doctor en antropología, y su tesis doctoral fue el tercer volumen que publicó de sus libros, ¿no? El viaje a Ixtlán. Y luego fue una persona absolutamente estigmatizada y marginada de la academia, ¿no? Precisamente tal vez por desarrollar un discurso muy nativo, ¿no? Y sin mantener la debida distancia del investigador respecto al objeto de estudio, ¿no? En la academia, cuando el investigador pierde esa distancia, que se supone que es necesaria para mantener una objetividad, es sinónimo de haber perdido la capacidad analítica. Y entonces, en cuanto uno emplea un método de investigación como el que yo propongo, que es la participación radical,
es decir, tratar de experimentar lo mismo que experimentan los informantes, ¿no? En mi caso chamanes, pues uno corre el riesgo de ser identificado rápidamente con un Castaneda o con alguien que se ha vuelto un indígena o un nativo. Entonces, bueno, yo mi tesis doctoral la tuve que blindar desde un punto de vista teórico mucho, ¿no? Entonces, pues se fue a 500 páginas cuando a lo mejor podía haber tenido bastantes menos, precisamente para evitar cualquier tipo de comparación. Lo que me aportó de más valor aquellas primeras experiencias fue tener la absoluta certeza de que si se quiere investigar la ayahuasca hay que conocerla desde dentro, ¿no? No se puede hablar desde la ayahuasca desde fuera. Tras mis primeras experiencias con la ayahuasca, experimenté lo que desde la psicología se podría denominar como un brote psicótico, pero realmente a mí no me satisfacía mucho la interpretación que se hacía, ¿no? de realmente lo que me había sucedido, y con el tiempo llegué a entender que podía ser descrito mejor como un shock cognitivo, ¿no? Que es que entiendo que es el efecto que se produce cuando alguien entra a una forma de ver la realidad que no se esperaba, ¿no? Y entonces, bueno, esa forma de conocer esa realidad que uno ignoraba puede provocar un efecto desestructurante si no es adecuadamente integrado. Por eso yo creo que es importante toda la tarea de integración posterior a las ceremonias, ¿no? Para que el occidental pueda entender y valorar lo que le ha pasado, ¿no? Luego, muchas veces me he preguntado acerca de cuáles son los efectos de la ayahuasca, y es una cosa que también me preguntan mucho, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos? Y yo creo que los efectos, digamos, no hay... La ayahuasca no tiene un efecto determinado, ¿no? No se puede hablar de la ayahuasca como un fármaco, no es como una aspirina que tú la tomas y sabes que te va a quitar un dolor. La ayahuasca funciona dependiendo del estado de la persona que toma la bebida, ¿no? Se puede observar cómo en las ceremonias 20 personas toman la misma sustancia y cada persona puede tener sus propios efectos, ¿no? Y esto va a depender del estado en el que se encuentra cada una de esas personas, ¿no? Algunas personas pueden decir paradójicamente que no sienten nada, que no han experimentado ningún efecto. Otras personas pueden experimentar efectos puramente físicos, como de malestar, de náuseas, de vómitos, pero no pasar de ahí. Otras personas pueden tener un estado de concentración mental similar a la meditación, y otras personas, pocas, pueden tener experiencias pues, que podríamos calificar de cuasi místicas, ¿no? Todo depende de cómo se encuentra cada persona. Y con el tiempo, aquellas personas que dicen no experimentar nada o solo experimentar malestares físicos, van observando cómo se va progresando, ¿no? A medida que van tomando ayahuasca, cómo se va dando un proceso, que yo denomino un proceso de sanación, que consiste en ir siendo consciente de determinadas cosas, ¿no? Y a medida que uno va siendo consciente de esas cosas, va teniendo experiencias pues, menos personales y más, digamos, transpersonales, por decirlas así, incluso llegar a rozar experiencias de carácter espiritual, ¿no? Pero realmente esto es después de una sucesión de trabajos hasta que se logra alcanzar esos niveles. Yo creo que el problema que observo en torno a la ayahuasca es que por lo general se pone demasiada atención en lo que es la sustancia, ¿no? Y no de dónde viene, ¿no? Y hay que entender que la ayahuasca es una planta psicoactiva de un gran valor, pero que realmente procede de un contexto de uso altoamazónico en el que se emplean muchísimas plantas más, no solo la ayahuasca, ¿no? Y entonces, si queremos emplear las plantas con un valor terapéutico, hay que entender que la ayahuasca forma parte de un complejo mucho más amplio, ¿no? Y la ayahuasca puede ser un catalizador de determinados procesos, pero hay otras muchísimas más plantas que permiten sanar, ¿no? Y que se puedan usar estas plantas como sanadoras va a depender de la persona que las convida, que las ofrece. Entonces por eso es tan importante la formación. Entonces en ese sentido me preocupa por un lado la poca formación de personas cuando utilizan estas plantas, y por otro lado
que la gente piense que solo existe la ayahuasca, ¿no? Pero la ayahuasca es una planta maestra como otras muchas, ¿no? Y que hay que entender que realmente las plantas son, hay muchas plantas que son sanadoras, ¿no? Y hay que valorarlas así, ¿no? Creo que la mejor forma de defender el uso, digamos, la incorporación del uso de la ayahuasca en nuestra sociedad es legitimando su uso, y la mejor forma de legitimar su uso es dándole un buen uso a las plantas, y que mejor que un código ético, ¿no?